Alabanza al Cordero de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué tenemos el día de hoy? Mis ungidos, esos príncipes, esas princesas del Rey Eterno. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la exégesis? ¿Cuál es la impartición del día de hoy? Dios mío, Rey amado. Señor, estamos aquí en un nuevo capítulo. Aleluya. En esta ocasión le estaremos impartiendo una tesis o una exégesis acerca de la angeleología o el mundo angélico. Y usted se preguntará, ministro, ¿y qué es la angeleología? La angeleología es la rama de la teología que estudia el mundo angelical, todo lo que tiene que ver con los ángeles, todo lo que tiene que ver con estos seres, ya que la Biblia nos arroja mucha información, mucha revelación acerca de estos seres espirituales que el Padre en su soberana voluntad ha creado a favor de cada uno de nosotros. En esta pequeña ocasión le vamos a estar impartiendo qué es la angeleología o el mundo angélico. La angeleología es una rama de la teología que se encarga de estudiar el mundo angélico, todo lo concerniente al mundo de los ángeles, toda la información que arroja la Biblia de estos seres maravillosos. De eso se encarga la angeleología, de exponer tesis acerca de los ángeles. Y en esta pequeña ocasión le estaré impartiendo una pequeña tesis de qué son los ángeles, la esencia de los ángeles, el servicio de los ángeles, para qué fueron creados, en qué momento fueron creados. Y yo quiero que arranquemos de una vez, esto es sin perder tiempo. Y el que tenga su Biblia pueda buscar en la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Y dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Arrancamos con este versículo exponiendo una tesis de la angeleología. ¿Qué son los ángeles? ¿Para qué el Padre creó a estos seres? ¿Cuál es el propósito de cada uno de estos ángeles espirituales que el Padre en su soberana voluntad ha creado a favor de los hombres, a favor de los herederos de la salvación? Aquí la carta de los Hebreos nos arroja un poco de información acerca del servicio de estos seres. Por eso arranqué con este capítulo, porque dice que los ángeles son espíritus ministradores. La palabra ministradores o la palabra ministro viene del hebreo servicio, o sea que los ángeles fueron creados para hacer un servicio en específico. Cada ángel tiene un servicio, cada ángel tiene un propósito, cada ángel tiene una asignación específica. La carta de los Hebreos nos testifica diciendo que los ángeles fueron creados para el servicio o son ministradores, o sea, que están cumpliendo un servicio. Segundo punto que nos arroja la carta de los Hebreos es que dice que ellos fueron enviados para servicio. Vuelve y repite la palabra. Y toda palabra que se repite dos veces en un texto es objeto de estudio. Dice, vuelve y repite, son enviados, pero ¿enviados por quién? Enviado por el Eterno. Todo ángel
o la jerarquía angelical completa están por debajo de la soberanía de Dios. Todos los ángeles se mueven, todos los ángeles cumplen una asignación divina. Por eso el texto dice que son enviados. Entonces, si son enviados, valga el pleonasmo, son enviados por un ente mayor, por un principado mayor, por un rey mayor, porque son enviados. Pero ¿enviados por qué? Por el gran yo soy, por el Dios eterno. Pero ¿a quiénes son enviados? Vamos a ver. Para el servicio, o sea, para servir a quienes, a favor, o sea, que están a favor de quienes, de los que serán herederos de la salvación. Atención con esto. Los ángeles son enviados a aquellos que están cumpliendo una asignación divina aquí en la tierra. No todos tenemos el servicio o el favor de los ángeles. El texto alude y dice que ellos son enviados a aquellos que serán herederos de la salvación. Cuando dice aquellos que serán, en un lenguaje futuro, o sea, aquellos que están pagando el precio aquí en la tierra, aquellos que están cumpliendo una asignación divina, aquellos que Jesús dijo en una ocasión que los que perseveraran hasta el fin, esos serían salvos. A eso es que los ángeles vienen a servirle, a ayudarle en su asignación aquí en la tierra, por lo cual los ángeles no están al servicio de todo el mundo. Los ángeles están al servicio de aquellos que son herederos, aquellos que están pagando el precio, aquellos que están perseverando en la palabra de Dios. Por eso vemos que hay un texto que se predica mucho en las iglesias y nosotros mismos a veces lo testificamos. Y es aquel versículo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, cuando usted lee el texto despacio, usted se da cuenta que el ángel de Jehová no acampa alrededor de todo el mundo. El texto dice que él acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. O sea, si usted no vive una vida de temor al Padre Celestial, de temor a la palabra, y cuando me refiero a la palabra temor, no me refiero a miedo. La palabra temor tiene que ver con respeto, tiene que ver con honra, tiene que ver con disciplina. O sea, cuando usted vive una vida de disciplina delante del Abba, cuando usted vive una vida cumpliendo los propósitos, los principios que el Padre delegó en su palabra, entonces el ángel de Jehová se activa a su favor. O sea que los ángeles, primer principio, los ángeles no están a favor de todos. Los ángeles están a favor de aquellos que están pagando el precio, de aquellos que están predicando la palabra del Señor, de aquellos que se están negando a su naturaleza pecaminosa, de aquellos que se están negando a sus propios placeres para hacer la voluntad del Padre Celestial. A esos es que los ángeles le brindan su servicio, le brindan su apoyo, le brindan su ayuda, porque el texto que acabamos de leer dice que ellos son enviados por Dios para el servicio, o sea, para servirnos a la iglesia, a todo aquel que se ha dedicado, a todo aquel que se ha rendido a los pies del Maestro. Entonces, vamos a entrar en materia. Eso fue la entrada. Ahora vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de seres totalmente espirituales, de seres que fueron creados para habitar en el mundo espiritual.
Eso lo vemos en Colonicenses capítulo 1, versículo 16, que los ángeles fueron creados. Toda la jerarquía angelical, llámese principado, llámese potestad, llámese arcángel, llámese querubín, llámase serafín, todos los ángeles fueron creados por Dios y para Dios. Los ángeles no son independientes de Dios, sino que los ángeles fueron creados por y para Dios. Eso lo vemos en Colonicenses. Vamos a la Biblia, porque esto se explica punto por la Biblia. Colonicenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando dice que todas las cosas fueron creadas por él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, tenemos que aludir que la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía o de lo que no se ve. O sea, todo el mundo sabe, me supongo yo, todo aquel que está en los caminos del Padre, que existe lo que la Biblia y nosotros llamamos mundo espiritual o el mundo sobrenatural o el mundo invisible. Y está luego el mundo visible, el mundo de la materia, o sea, lo que se ve, lo que palpamos en este plano. Entonces hay dos mundos. Está el mundo espiritual, que es lo que no se ve, el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, y está el mundo físico. La Biblia dice que lo que se ve, haciendo referencia a este plano, fue hecho de lo que no se veía. O sea, que el mundo original es el mundo espiritual. El mundo físico es solamente una sombra del mundo espiritual. Por eso vemos que cuando Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo, Dios primero le muestra una visión, o sea, lo introduce al mundo espiritual, y luego que Moisés ve el tabernáculo en el mundo espiritual, entonces le dice: hazlo como te lo mostré. En pocas palabras le está diciendo: ahora materialízalo en el mundo de la materia. O sea que todo lo que usted ve en este plano, todos los inventos que usted ve en este plano físico, es una sombra del mundo espiritual. O sea que Dios en su infinita misericordia le da el diseño al hombre. El hombre no hace nada nuevo, por eso dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, el hombre no crea nada nuevo. Que es bueno, creó un carro, hace nuevo. No es nuevo, no. Sino que el hombre materializó una idea, un proyecto que ya está en el mundo espiritual. Acuérdense que la Biblia dice que lo que se ve ahora, lo que usted está viendo ahora, palpable, el celular, lo que usted está viendo ahora, fue hecho de lo que no se veía. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, que hay una despensa donde todo está ahí, almacenado ahí. Y Dios le va dando la idea al hombre. ¿O usted cree que el hombre tiene la capacidad por sí solo de tener la idea de crear un avión? Así le llevó la idea del diseño de un avión y él creó el avión. No. Dice la Biblia que Dios le da sabiduría al hombre y ciencia. O sea que todo lo que usted ve que el hombre cree en este plano es porque Dios lo introduce de una u otra manera al mundo espiritual y le muestra los planos para que lo materialice en el mundo físico. Pero ese no es el tema. Quise aclarar que cuando Colonicenses dice que él creó todo
lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, es haciendo referencia a dos mundos diferentes, el mundo espiritual y el mundo de la materia. Entonces, el texto dice, miren cómo dice el texto dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahí hay un absolutismo. Todo lo que usted está viendo, todo lo que usted va a ver, todo lo que usted vio, fue creado por él. No hay nada independientemente de Dios. Todo está bajo el control, bajo la supervisión de Dios. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, otra vez haciendo referencia al mundo de la materia, a este plano, e invisible, haciendo referencia al mundo espiritual. Entonces aquí dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, haciendo referencia a la jerarquía de los ángeles. Toda jerarquía de los ángeles fue creado por él y para él, o sea, por él y para el servicio de él. Por eso vemos que la carta de los Hebreos dice que él los envía, porque están por debajo de su autoridad. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, tenemos que saber que los ángeles fueron creados por Dios. Eso también lo podemos ver en el libro de Nehemías, el profeta Nehemías, capítulo 9, versículo 16, que dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, hablando de las dimensiones, con todo su ejército, hablando de los ángeles. Escuche esto. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Escuche bien. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos y el ejército de los cielos, haciendo referencia a los ángeles. Entonces tenemos que saber que los ángeles fueron creados por Dios y para Dios. Tienen existencia en Dios. Ahora bien, los ángeles fueron creados para habitar en el mundo espiritual, no en el mundo material, no en este plano. El hombre sí fue creado para habitar en este plano. Por eso lo vemos en Génesis, que cuando Dios crea los cielos y la tierra, y Dios divide el mar, divide la tierra, crea los animales, crea la planta, dice que después coloca al hombre, le da vida al hombre, indicando que este plano Dios lo creó para que el hombre habitara, y no solo que el hombre habitara en este plano, sino que el hombre tuviera el total dominio de este plano. Por eso le dice a Adán, subyuga la tierra. Subyugar la tierra era que le estaba entregando el dominio de la tierra. Adán en este plano físico era el virrey. O sea, después de Dios, de la soberanía de Dios, Adán era el que mandaba en este plano. Ahora bien, no quiere decir que porque los ángeles no fueron creados para habitar en este plano, no tienen incidencia, no tienen manifestación. Los ángeles fueron creados para habitar en el mundo espiritual, como dice el libro de Salmo capítulo 148, que cuando Dios estaba creando la tierra, los ángeles se maravillaban. O sea que los ángeles fueron creados primero que la creación, por lo cual no fueron creados para habitar aquí. Entonces el hombre fue creado después de la creación de la tierra. Ahí vemos la gran diferencia. Salmo capítulo 48, versículo 2 dice, perdón, no es Salmo, es Job. Job capítulo 38. En Job capítulo 38 dice, Dios preguntándole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las constelaciones? En una de esas le dice, cuando yo creaba la tierra, cuando yo estaba creando la creación, valga el pleonasmo, los ángeles se maravillaban, aludiendo que los ángeles fueron creados
primero que la creación, por lo cual no fueron creados para este plano. Ahora bien, los ángeles tienen incidencia en este plano, de acorde al diseño y al propósito que Dios le va a delegar. Ellos tienen participación en este plano. Eso lo vemos en la Biblia, en Génesis. El primero que tuvo contacto con los ángeles fue Abraham, el padre de la fe. Entonces vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, las visiones de Juan, los ángeles tienen incidencia en este plano. ¿Por qué? Porque los ángeles son enviados, como dice la carta de los Hebreos, al servicio de los herederos de la salvación. Entonces, ya aclaramos el primer punto. Los ángeles, según el profeta Nehemías y según Colonicenses, según Job, son seres totalmente espirituales, creados por Dios y para Dios antes de la creación, y fueron creados para habitar en el mundo espiritual. Por eso es que cuando se va a hablar de los ángeles, tenemos que primero hablar del mundo espiritual, del mundo invisible, de hablar de donde ellos operan, de donde ellos habitan, hablar del mundo que no se ve. Porque lo que usted está viendo es materia, es la materia. Hay dos mundos, mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, cuando vamos a hablar de los ángeles, hay que entrar, hay que estudiar su dimensión, su mundo, cómo operan, cómo se mueven, de dónde vienen. Amén. Por eso dice, yo los envío, o sea, porque ellos no están en la tierra. Los ángeles no fueron creados para habitar aquí. Por eso vemos que la carta de los Hebreos dice, yo los envío al servicio, yo lo envío al servicio. Amén. Entonces, el primer punto ya lo aclaramos. Los ángeles, la jerarquía angelical fue creada por Dios y para Dios. No fueron creadas para habitar en este mundo, pero tienen incidencia de acorde a su asignación. Entonces vamos a definir la palabra ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra ángel en hebreo es malak, y malak tiene dos connotaciones. La primera es enviado, como lo vemos en la carta de los Hebreos capítulo 1 versículo 14, que dice que Él los envía. Son enviados por una soberanía mayor. Segunda connotación de la palabra malak en hebreo, mensajero. Los ángeles, cuando se manifiestan, cuando se incorporan, cuando hacen acto de presencia en este plano, vienen con propósito. Escucha la palabra, vienen con propósito. Y su propósito será de acorde al diseño. Y eso se lo voy a explicar más adelante. Un ángel no va a hacer acto de presencia por hacer acto de presencia. Me explico. Yo vi un ángel. ¿Qué te dijo? No, nada, que lo vi. No, los ángeles vienen a este plano a cumplir una asignación. Entonces, un ángel es un mensajero. Viene a traer un mensaje. Eso lo vemos en toda la Biblia. Comenzando por los padres de Sansón, Manoa. Dice que se le apareció un ángel y este ángel vino a traerle una información del hijo que iban a tener, de lo especial que había sido escogido, que no se le podía dar vino, que no se le podía cortar el cabello, que iba a liberar al pueblo judío de las manos de los filisteos. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el ángel Gabriel hace acto de presencia a María, que le viene a traer una información de que ella era bendita, de que ella había sido escogida para tener en su vientre al Mesías. Pero también lo vemos con los parientes de María,
con Zacarías y con Elizabeth, que también el ángel viene a traerle una información, viene como enviado y a traerle un mensaje. De que iban a tener un niño en su vejez y todo eso. Entonces vemos que los ángeles que tuvieron contacto con el hombre en la Biblia vinieron a traer un mensaje, vinieron a cumplir con su asignación. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin sentido ni propósito. Eso es lo primero que tenemos que saber, que Dios no hace nada sin sentido ni propósito. Dios no hace nada que no tenga sentido ni propósito. O sea, usted no va a ver un ángel y ese ángel se le va a manifestar sin propósito ni sentido. Entonces, la palabra ángel es mensajero. Ya en un tema ya más místico, la cábala y los sabios de la cábala dicen que los ángeles son una información incorpórea. O sea, que es una palabra de Dios, que Dios envía una información, y esa información cuando entra a este plano, entra en forma de ángel, le da la información y luego se va. De ahí es que Jesús dice que su palabra eran vida, que su palabra eran vida, y también dice la Biblia que el Padre envía la palabra y que ella no regresa vacía. O sea, eso lo dicen los sabios de la Kabbalah, que los ángeles es una información que usted necesita y que yo necesito. Entonces, el Padre envía esa información, y esa información cuando entra a este plano, se incorpora y toma forma de un ángel. Entonces le transmite la información que usted necesita, cumple con su asignación y vuelve y regresa a su mundo, al mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, tenemos que saber que existe una jerarquía. Hay una jerarquía, así como el apóstol Pablo habla de que en las iglesias hay 5 ministerios: está el ministerio apostolado, el ministerio profético, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico y el ministerio de maestro. Asimismo, los ángeles tienen una jerarquía, y conforme a esa jerarquía ellos cumplen su asignación. Y cuando hablamos de jerarquía, tenemos que mencionar los 4 niveles que hay. Están los ángeles, que los sabios dicen que es el nivel más inferior, porque es el nivel que ese es el intermediario. O sea, los ángeles son los que están más cerca del hombre. Están los ángeles, están los serafines, están los querubines y están los arcángeles. Los sabios de Israel dicen que hay 10 niveles de ángeles, pero en esta ocasión quizás hacerle mención de los ángeles que menciona la Biblia. Ya después en otra sesión le estaría exponiendo acerca de los 10 niveles de ángeles y de los ángeles que la Biblia, por lo menos la Reina Valera, no menciona. Pero vamos aquí. Están los ángeles, están los querubines, serafines y arcángeles. Cada agrupación de estos ángeles fueron diseñados para cumplir un propósito divino. Ejemplo, los serafines, dice la Biblia, que son creados para adorar. Esa es su asignación, adorar. Por eso vemos que el profeta Isaías dice que él tuvo una visión, y por encima de Dios él veía seres, y dentro de esos seres él veía serafines con 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían las piernas, y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces y decían: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria, indicando que el diseño de los serafines es adorar. Ese es su diseño. Ellos fueron diseñados para estar cerca del trono de la gracia, adorando a Dios, adorando a Dios. Y quizás usted me dirá: pero entonces, ¿y los querubines y los arcángeles no adoran a Dios? Sí,
ellos adoran a Dios conforme a su diseño. Porque hay un detalle, el problema es que a nosotros se nos ha enseñado que la adoración es simplemente tonos musicales o melodías. No, 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 no. Eso es parte de la adoración. La adoración es también cumplir con tu diseño. Adoración también es cumplir con mi propósito, porque no hay mayor adoración que la obediencia. Eso lo vemos cuando Abraham va rumbo a sacrificar a Isaac, que cuando él llega, él le dice a sus criados que lo esperaran ahí, que él iba a subir con Isaac a adorar y iban a regresar. O sea, Abraham no llevaba una batería, Abraham no llevaba un piano, Abraham no llevaba un micrófono. Entonces, ¿cómo él dice que él iba a subir a adorar a Dios si él lo que iba era a cumplir con un sacrificio? El problema es, y la revelación de esa palabra es, que Abraham llevaba una obediencia. ¿Por qué? Porque Abraham iba rumbo a cumplir con una asignación divina que más para adelante vemos que lo que Dios estaba buscando era que él mismo viera su obediencia. Entonces Abraham iba a cumplir una obediencia, por eso él dice, vamos a adorar, porque no hay mayor adoración que la obediencia. Entonces, los querubines cumplen su asignación, su diseño, que es adorar a Dios. Ahora bien, están los querubines, esos son los serafines. Ahora vienen los querubines. Los querubines son seres creados para cuidar. Por eso la palabra querubín es querub. Y querub significa el que protege, el que cuida y el que está cerca. Obviamente que para usted cuidar algo tienes que estar, o sea, para usted cuidar algo tienes que estar cerca. O sea, si a usted lo ponen a cuidar una casa, usted no puede cuidar una casa estando a 20 kilómetros. Usted tiene que estar cerca de esa casa para protegerla, para cuidarla, para darle mantenimiento. Entonces, los querubines, la palabra querubín en hebreo es querub. Y querub significa el que protege, el que cuida y el que está cerca. Entonces, estos seres fueron creados para cuidar conforme a la asignación que Dios le delegue. Eso lo vemos en Génesis, que cuando Adán y Eva pecan, que Dios lo expulsa del jardín del Edén, dice que Dios pone querubines en la puerta, cuidando la entrada del jardín del Edén. Eso también lo vemos en el arca de la alianza, en el prepuciatorio, que era la tapa del arca, ahí habían dos querubines cuidando, protegiendo simbólicamente la presencia. Entonces vemos que estos seres, los querubines, son seres para cuidar, para proteger. Entonces, conforme a su diseño, ellos están adorando a Dios. Porque, repito, nosotros adoramos a Dios no solamente con melodías, y con instrumentos, no. Nosotros también adoramos a Dios cuando cumplimos nuestro propósito, nuestra asignación. Por eso es que la palabra propósito en griego es prótesis. Y cuando a usted o a una persona se le imputa una prótesis o se le da una prótesis, eso significa que a esa persona le falta algo, y se lo están supliendo. Quiere decir que nosotros no estamos en este mundo por estar. O sea, Dios no nos envió a este mundo por enviarnos a este mundo. Dios nos envió con un propósito, porque a este mundo le faltaba algo y Dios no nos equiparó, Dios nos preparó en el cielo y nos envió a cumplir una asignación divina. Por eso es que la Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, indicando que a esta creación le hace falta algo que tú tienes, que yo tengo, que el Padre depositó en la eternidad, algo sobre nosotros para que nosotros manifestemos aquí en la tierra. Eso lo vemos en el libro de Jeremías, que dice que desde antes de Jeremías entrar a este plano, ya Dios lo había escogido, lo había ungido
y le había dado por profeta a la nación. O sea que cuando Jeremías era un niño, lo que menos Jeremías se imaginaba era que él tenía un diseño profético, que él vino a esta tierra a cumplir una asignación. Entonces nosotros estamos aquí cumpliendo un propósito. Nosotros estamos aquí porque a este mundo le faltaba algo y Dios nos envió. Por eso vuelvo y repito, la palabra propósito, esa es la palabra prótesis, algo que te hace falta, prótesis, algo que te hace falta. Entonces seguimos. Entonces tenemos los querubines. Los querubines fueron creados para adorar. Los querubines fueron creados para cuidar, para proteger. Entonces luego de los querubines están los arcángeles, que son los ángeles de guerra. Son los ángeles diseñados para la batalla, para pelear. Y cuando hablo de pelear, no es como usted se lo imagina, con espada, tirando bombas. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. Cuando la Biblia testifica y da mención de la guerra espiritual es una guerra de principios, es una guerra de obediencia a la palabra de Dios. Eso lo vemos en la Biblia cuando el Espíritu Santo introduce a Jesús y lo lleva al desierto. Dice que Jesús tiene una guerra, una batalla campal, cara a cara con el Hasatán. Ahora bien, cuando usted le hace una radiografía al texto, a esa batalla, usted se da cuenta que fue una guerra de principios. Fue una guerra de palabras. ¿Por qué? Porque Satanás se le aparece y le dice, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, citando la palabra. Después dice el texto que Satanás lo sube al pináculo del templo y le dice que si se tira, que el Padre va a enviar sus ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles están al servicio. Va a enviar sus ángeles a cubrirlo y Jesús le responde que Dios no puede ser tentado. O sea, cuando usted le hace una radiografía, usted se da cuenta que fue una guerra de principios. Esa es la verdadera guerra espiritual, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces los arcángeles están para cuidar, están para pelear. Eso también lo vemos en Daniel. Dice que Daniel en una ocasión quiere una respuesta divina. Dice que Dios envía un ángel. ¿Qué pasa? Que cuando Dios envía el ángel, Daniel estaba en una tierra cautiva. Lamentablemente el príncipe de Persia se le opone por derecho legal. Entonces el ángel no puede ascender a Daniel porque tiene una oposición y los ángeles no pelean, son simplemente mensajeros. Entonces ahí tiene que venir ahora el arcángel Miguel. Tiene que descender el arcángel Miguel, el arcángel de guerra, el que pelea, para poder entonces traspasar al príncipe de Persia y traerle la respuesta que Daniel estaba esperando, indicando que los ángeles y la jerarquía de los ángeles funcionan de acorde a su propósito. Escuche bien esto. El querubín está para proteger, serafín para adorar, el ángel está para traer el mensaje, el arcángel está para pelear. Si usted va para un lugar, usted no puede decir, Padre, envíame a tus ángeles, porque los ángeles no protegen, traen mensaje. Usted tiene que decir, Padre, envía a tus querubines para que me protejan. Si usted tiene el ministerio de guerra espiritual, usted tiene que decirle, Padre, delégame arcángeles. Si usted quiere una respuesta, usted le puede decir, Padre, envía a tus ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no quebrantan sus principios. Los ángeles no quebrantan su diseño. Un arcángel no va a funcionar como un querubín o como un serafín. Un serafín no va a funcionar como un querubín o como un arcángel, porque ellos están diseñados para cumplir un propósito en específico. Esto hay que tenerlo muy pendiente.
¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, el pueblo no perece por falta de unción ni de profecía, sino por falta de conocimiento, de conciencia. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que conocer el movimiento angelical para que le pueda dar uso correctamente. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual el conocimiento es una viga muy importante. Pero seguimos. Entonces, tenemos a los arcángeles, esos son los ángeles de guerra. También podemos ver su participación en el libro de Judas. En el libro de Judas, cuando narra que cuando Moisés muere, el Hasatán quiere llevarse el cuerpo. Y dice que desciende el arcángel Miguel y tienen una batalla por el cuerpo de Moisés, indicando que los arcángeles son los ángeles que tienen función, tienen autoridad, fueron diseñados para la guerra espiritual. Esa es la jerarquía angelical. Querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Cada una cumple su propósito, su asignación, y cada una está al servicio de los herederos de la salvación. Y de acuerdo a su diseño, los ángeles le van a ofrecer ayuda. O sea, no es que los ángeles van a hacer lo que usted quiera o lo que usted diga, no. No, los ángeles, de acuerdo a su diseño, le van a ofrecer ayuda para que usted cumpla con su diseño. Eso lo podemos ver más adelante, lo voy a estar explicando, que cada ministerio, cada ministro, de acuerdo a su dimensión y a su nivel, tiene ángeles asignados. Ahora bien, los ángeles son seres espirituales, pero los ángeles son seres espirituales. ¿Cómo se lo explica? Pero se personifican. Cuando hablo que se personifican es que tienen voluntad, tienen intelecto y tienen emociones. Entonces, al tener esas tres dimensiones, intelecto, emociones y voluntad, entonces se le puede llamar seres personalizados porque tienen emociones. Ejemplo, dice la Biblia que cuando un pequeñito se arrepiente y reconoce el sacrificio de Cristo y acepta a Cristo, la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos. Ahora bien, cuando dice que hace fiesta es una analogía, está diciendo que los ángeles se sienten regocijados, se sienten felices. Pero ¿y cuáles son esos ángeles que se sienten felices? Porque una persona aceptó el sacrificio de Cristo y aceptó, reconoció que vino a esta tierra a cumplir un propósito. Dicen los sabios que cuando una persona con llamado, con propósito nace en esta tierra, el Padre le delega ángeles y cada cierto tiempo, según esa persona vaya evolucionando, se le van cambiando. Ahora bien, los ángeles que se le delega a esa persona tienen un propósito y es trabajar para que esa persona logre despertar su conciencia y logre reconocer que vino a esta tierra a cumplir un llamado. Entonces, como se le van cambiando de cierto tiempo en cierto tiempo, cuando esa persona reconoce que vino a esta tierra a cumplir una asignación divina, cuando los ángeles que estuvieron con esa persona están en el cielo y ven que esa persona ya conectó con su llamado, con su propósito, entonces se sienten felices porque dicen, lo logramos, logramos conectar a ese hombre o a esa mujer con su llamado. Entonces se sienten felices, se sienten regocijados. De ahí es que la Biblia dice que cuando un pequeñito se convierte, hay fiesta en los cielos. Son esos ángeles que tuvieron durante ese tiempo con esa persona, instruyéndola, guiándola, cuidándola. Por eso es que
hay ministros de Dios que a veces dan testimonio de que estaban en ciertos lugares de libertinaje, ya sea discoteca, ya sea colmadones, piscina, y ellos dicen que, testificando, que en una ocasión ellos estaban en una discoteca y que como ellos no saben interpretar o como no tienen ese discernimiento para saber que era la voz del Espíritu Santo o que eran los ángeles, ellos dicen, wow, yo en una ocasión yo estaba en un colmado y yo sentí esa corazonada, yo sentí esa voz que me dijo que me vaya y yo me fui. Y cuando yo me fui, se armó un tiroteo y mataron una cantidad de personas. Entonces, ya le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué usted cree que fue esa corazonada o qué usted piensa que fue esa voz que yo dice en interior que, que, que lo motivó a que se fuera? Posiblemente fueron esos ángeles cuidando ese propósito, cuidando ese diseño. Porque como le decía ahorita, que hay personas que vienen a este plano a cumplir una asignación. Hay personas que no son normales. Hay personas que no son normales. Hay personas que no son ordinarias. Hay personas que son extraordinarias, que vinieron a esta tierra a cumplir una asignación divina. Así como Jeremías, el Padre lo escogió desde antes de nacer, así como Jesús vino con una asignación sumamente importante, así como David en una ocasión dijo que su embrión vieron a Dios y que en sus libros fueron escritas todas las cosas. Así hay personas que vinieron con propósito potente. Entonces, como el enemigo sabe que esa persona tiene un propósito, como el enemigo sabe que esa persona tiene un llamado potente, va a buscar toda la manera de bloquearlo. De ahí es que el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo, haciendo referencia al Hasatán, le cegó el entendimiento al hombre, entendimiento es conciencia, lo bloqueó mentalmente para que no puedan ver la luz del evangelio, para que no puedan reconocer a Cristo, porque cuando el hombre reconoce el sacrificio de Cristo, ese sacrificio es tan potente que cuando el hombre reconoce el sacrificio de Cristo, entonces despierta la conciencia, despierta su diseño. El sacrificio de Cristo es tan potente que le despierta el diseño al hombre, el propósito, le da sentido al hombre. Entonces, vemos que los ángeles tienen emociones, porque dicen que ellos se gozan, celebran. Entonces, vemos que también los ángeles tienen voluntad propia. Ahora bien, que el que ellos tengan voluntad propia no quiere decir que ellos están fuera de la soberanía de Dios, no, sino que ellos tienen voluntad propia, ellos pueden decidir, pero son responsables de sus decisiones. Eso lo vemos en la segunda carta de Pedro, que dice que hubieron ángeles que no retuvieron su dignidad y dejaron su habitar, o sea, dejaron su diseño. Ellos mismos tomaron la decisión de dejar su diseño, ¿sí? Y pertenecer a lo que se llama el mundo de las tinieblas o el mundo demoníaco. O sea, nadie lo introdujo a ese mundo, sino que ellos mismos tomaron su propia decisión de abandonar su dignidad, su respeto, su honor, dejaron su habitar, su posición, su propósito para pertenecer al mundo de las tinieblas. Obviamente al mundo que Dios también tiene soberanía sobre los demonios también. Por eso en otra ocasión se lo explico. Entonces, dice Pedro que esos ángeles que no retuvieron su dignidad y abandonaron su hábitat, dice que esos ángeles el Padre los encerró en cárceles de oscuridad hasta el día del juicio. O sea, quiere decir que estos ángeles tomaron voluntad propia, que voluntad propia equivale a tomar decisiones.
y abandonar su dignidad. Ahora bien, fueron responsables y el Padre los encerró. Y usted dirá, pero entonces, ¿y por qué Dios no tiene misericordia con esos ángeles, así como la tuvo con el hombre? ¿O por qué el Padre no redime a esos ángeles como redimió al hombre? Bueno, ese es un tema muy, muy largo, pero solo voy a tratar de darle una pincelada. El problema de estos ángeles, que para ellos no hay redención. ¿Por qué? Porque donde ellos fallaron fue en una dimensión muy superior a la del hombre. O sea, el hombre falla en una dimensión inferior a la de ellos. ¿Por qué? Porque el hombre falla en este plano de la materia. Los ángeles, esos ángeles fallaron cerca, mirando, presenciando, palpando el trono de la gracia. Entonces, por eso que para ellos no hay redención, porque ellos fallaron en una dimensión muy elevada de santidad. Se lo voy a tratar de explicar para que usted me entienda con un ejemplo. Usted tiene un sobrino y tiene un hijo. En su casa hay un espejo. Usted le dice a su hijo que vive en la casa, que conoce los principios, que conoce el espejo, que mira el espejo todos los días. Usted le dice, mi hijo amado, no le ponga la mano a ese espejo, porque ese espejo está flojo. Se le pone la mano, se va a caer y se va a romper. Ya usted se lo explicó, ya usted se lo dijo. Ya él tiene la información, ya él está viendo, ya él está viendo el espejo, porque él es parte de la casa. Viene el sobrino que vive fuera, exteriormente, no conoce que él, no sabe que el espejo sí, si le pone la mano se cae, le pone la mano, ¡tum!, se cayó. Usted le da un chance al sobrino porque el sobrino lo hizo de forma inconsciente. No vive en la casa y no se le explicó el principio de que estaba flojo. Viene el hijo que sabe que el espejo está flojo, que vive en la casa, que ve el espejo todos los días, le pone la mano y se cae. Usted se va a enojar más con su hijo. Y no porque usted lo quiera menos o lo quiera más, sino es que su hijo sabía, su hijo vive en la casa y sabía que no se le podía poner la mano y le puso la mano, mientras que el sobrino no sabía. Entonces eso pasó con esos ángeles que menciona Pedro, que estaban cerca del trono de la gracia, palpaban la presencia de Dios, escuchaban literalmente la voz de Dios. Y aún así, ellos decidieron abandonar esa posición. Entonces, vemos que tienen emociones y tienen voluntad. Ahora bien, tienen intelectos, porque para tener voluntad tienen que tener intelecto, tienen que conocer lo bueno y lo malo. Tienen intelectos, eso lo vemos en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, creo que está 22-22, cuando el rey Acab y el rey Josafat van a la guerra. Dicen que Acab consulta sus profetas y estos profetas le dicen que sí, que suba, que Dios le va a dar victoria, pero Josafat le dice que si no hay otro profeta. Bueno, entonces Acab mandó a buscar al profeta Micaías. Micaías tiene una visión donde él ve, donde él observa a Dios sentado en su trono. Es como él explica que él vio una reunión de Dios con los ángeles y Dios dijo, ¿quién descenderá y confundirá acá? Y dice que estos seres daban opiniones, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo allí. Y dice que en medio de ellos salió uno y dijo, yo voy a descender y pondré mentira en la boca de los profetas de acá. Entonces, en esa visión podemos ver que los ángeles tienen intelecto, son seres pensantes, son seres que accionan, tienen acción propia. Ahora bien,
Todos los ángeles, aunque tienen voluntad, aunque tienen emociones y tienen intelectos, están por debajo de la soberanía de Dios. Entonces vemos que los ángeles que menciona Segunda de Reyes tienen intelectos, toman decisiones, hacen planes. Pero eso también lo podemos ver en lo podemos ver también en la historia de Job. La historia de Job dice que los hijos de Dios, haciendo referencia a los ángeles, porque en el Antiguo Testamento se le daba el título a los ángeles como hijos de Dios, dice que ellos se presentaron delante de Dios a traer la información de la tierra. O sea que tienen intelectos, piensan. Son ángeles que toman decisiones propias. Eso también lo podemos ver en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: te voy a poner mi ángel para que te guíe. Séle obediente. Dile al pueblo que le sea obediente, porque él no tiene misericordia, incluyendo que ese ángel tenía voluntad, porque lo que Dios le está diciendo a Moisés es: mira, Moisés, yo lo vengo siguiendo desde que lo introduje al desierto, desde que lo saqué de Egipto. Y el pueblo ha fallado, el pueblo ha cometido transgresiones, y yo he tenido misericordia de ellos. Ahora bien, desde este mismo instante, yo te voy a poner un ángel, el cual mi nombre está en ese ángel. O sea, respétenlo, porque mi autoridad está en ese ángel. Ahora bien, tengan cuidado, porque ese ángel no tiene misericordia. Ese ángel no tiene misericordia. Ese ángel, si ustedes cometen una transgresión, lo va a ejecutar. O sea, indicando que ese ángel tenía voluntad propia, tenía intelecto porque conocía lo bueno y lo malo. Y tenía emociones porque se enojaba. Porque si Dios le dice, Él no tiene misericordia, la misericordia es una emoción o es un estado del alma, de las emociones. Entonces, los ángeles tienen emociones, se enojan. Eso también lo vemos con Josué, antes de conquistar Jericó. Dice que le hace acto de presencia, se le manifiesta un ser. Y él le dice que a qué bando pertenece. Y dice que el ángel le responde que él pertenecía al ejército de Jehová. Inmediatamente Josué pudo identificar y discernir que era un ángel de parte de Dios. O sea, tienen intelectos, hablan, escuchan, pero no quiere decir que están fuera, que son independientes de Dios. No, no. Por eso son responsables de sus decisiones. Son castigados. Incluso dice la Biblia que hay ángeles. Escuchen esto bien, el libro de Job. Dice el libro de Job que Dios encontró necedad en sus ángeles, indicando que los ángeles tienen voluntad, tienen emociones y tienen intelecto. Entonces, al tener esos tres niveles de conciencia, esto lo hace que son seres personales. Porque un ser personal no es solamente de carne y sangre, no, sino es que tenga voluntad, tenga intelecto y emociones. Eso lo hace seres personales. Señores, yo creo que hasta aquí ya le he dado demasiada información acerca de los ángeles. Espero que esta impartición les sea de utilidad, puedan seguir escudriñando, no se queden con este conocimiento que le di, porque hay más. Esto lo hice de una manera reducida porque presencial es mejor. Porque imagínense aquí no me hacen preguntas, aquí estoy solo. Pero presencial es mejor. Por eso le digo, escudriñen más del mundo angelical, que es inmenso, es maravilloso.
Hay muchas cosas sobrenatural que aprender de ellos. Amén. Así que, shalom, shalom.